Sean todos bienvenidos a este podcast de Derecho Romano. Hoy, junto con mi compañera Betsabé Preto, les estaremos hablando de un tema muy interesante como lo es la patria potestad. Sean bienvenidos a este podcast, de verdad que es un placer poder dirigirnos a ustedes para aclarar sus dudas y poder nutrirlos a ustedes de este tema. Completamente, así mismo es. Me siento honradísima de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, este tema nos ha cautivado muchísimo, un tema interesantísimo, cómo históricamente ha ido evolucionando hasta lo que conocemos como la patria potestad hoy en día. Pero claro, eso lo iremos viendo más tarde. Antes de comenzar, obviamente tenemos que dar una fase introductoria para poder entrar en materia sobre qué es la patria potestad. En pocas palabras, la patria potestad es esa clasificación de poderes o esos poderes que tiene el pater familia, es decir, el padre de la familia, para poder otorgar aquella patria potestad por la cual los hijos pueden tener derechos y pueden tener adquisición de bienes, etc. Esta es una autoridad soberana la cual se constituyó gracias al derecho quiritario civil en la antigua Roma. Como toda norma y como todo fragmento del derecho, tiene su evolución. Se presentó la monarquía, imperio romano, etcétera, etcétera. Pero hay que mencionarlo en cómo fue evolucionando el proceso de la patria potestad a medida de los tiempos. En el caso de la monarquía, que se manifestó en el año 573 a.C., el pater familia tenía toda la autoridad, no solamente en los bienes, educación y crianza, incluso en las esposas, sino también en la vida y en la muerte. Es decir, yo podía decidir sobre mi hijo si él moría o vivía. Una autoridad completa, como totalitarista, por así decirlo. O sea, literalmente. Luego viene la República Romana, que esta se dio en el año 509 a.C. Aquí se empezó a contrarrestar un poquito los poderes que tenía el pater familia, ya que aquí ya las esposas podían opinar y podían tener cierta autoridad en la repartición de los bienes, porque anteriormente no lo hacían, las mujeres eran simplemente para reproducirse. Claro. Luego viene la creación de la ley Lex Papia Popie. Esta es una ley muy interesante, ya que esto fue como que el nivel intermedio para poder desarrollar una patria potestad o la autoridad del pater familia un poco más civilizada, ya que muchos lo ven como un término salvaje porque solamente el hombre. En cambio, esto abrió puertas a que no solamente los hijos, sino que también las esposas pudieran tener cierta participación en la patria potestad. En esta ley se empezó a limitar la autoridad del padre, del pater familia. ¿Para qué? Para limitar la desheredación. Muy interesante tocar el tema al final, ¿no? Nos están preguntando, están reventando el celular de tantas preguntas. Escríbanos al chat de WhatsApp de nuestro podcast. Estaremos tratando de resolver todas sus dudas. Empezaremos con la pregunta de Alexandra, que te vas a sentir muy identificado con esto, de verdad. Y nos dice Alexandra: amo su programa, como estudiante de Derecho me ha sido de mucha ayuda, me alegra muchísimo eso, pero tengo dudas acerca del sui juris y el alieni juris. Wow, excelente pregunta. Siento que no lo he podido entender de una forma sencilla y me gustaría que hablara de ello. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por tu mensaje. Estoy alegre de poder contestar esta pregunta. Y bueno, Exa, hay un marco de diferencia muy grande con respecto al alieni juris y al sio juris. ¿Por qué? El alieni juris es básicamente esa autoridad completa que el pater familia ejercía sobre sus hijos y esposas, y también los esclavos. El sui juris es una identidad independiente. Exacto. Que al alcanzar la mayoría de edad, a partir de los 14 años, que era lo considerado en Roma, básicamente, bajo la ley se interpretaba así tal cual que tenían las cualidades para convertirse en un padre de familia. Se podía ser sui juris sin ser un padre de familia, pero sencillamente teniendo las cualidades para hacerlo. Una de las características del sui juris en hijos varones después de 14 años es la capacidad jurídica.
Es decir, el hijo no podía ir, quizás, como lo decimos ahorita, a una audiencia, no podía votar, no podía hacer absolutamente nada, porque estaba bajo la autoridad de su padre, del pater familia. Pero luego de que él cumplía los 14 años, era un paso fundamental porque empezaba a tener una capacidad jurídica para poder ejercer en el pueblo romano. Sí, así mismo. Y completamente contrario a esto está el alieni juris, que es, son todas esas personas que están bajo la autoridad precisamente del sub iuris o del pater familia. Allí entran los hijos, la esposa y por supuesto los esclavos, que si bien eran propiedad del pater familia, estaban bajo su autoridad y por lo tanto se convierten en alienis juris. Si me preguntas, Cristian, estos dos términos en latín representan al 100 lo que es la patria potestad. Si a mí me preguntara en cierto momento, Betsa, en simples palabras, en una frase muy corta, dime, ¿qué representa la patria potestad? Sui iuris y alieni juris. En pocas palabras. Porque era esa capacidad de que una persona pudiera ejercer por voluntad propia sus derechos, su vida, y la otra es prácticamente, o sea, estar bajo la autoridad. La sujeción Exacto. a la autoridad. Bueno, muchas gracias Alexandra por tu pregunta, espero que te haya ayudado bastante. Continuando con los modos de sujeción, ¿cómo se podía obtener la patria potestad? Tenemos tres modos, ¿no? Obviamente por el nacimiento, en un matrimonio debidamente formado, legal, ante Dios, ante los dioses, ante el magistrado, ante el juicio, o lo que sea, sí, debidamente formado. Esa era una de las formas de obtener una patria potestad, de estar bajo la autoridad de un pater familia. También tenemos la adopción, que si bien no es como que no hay tantas posibilidades, tantos derechos para los hijos adoptados, se puede obtener la patria potestad, una nueva autoridad bajo un pater familia, por medio de la adopción. Y en el caso del matrimonio, bueno, puedes hasta hablar de matrimonio. En el caso del matrimonio, es un poco curioso porque ahí se nota lo que es la legitimidad. Es decir, la mujer, ¿verdad? La mujer, en el caso vamos a hablar desde un aspecto de hija. O sea, yo, ciudadano romano, con mi esposa romana, tuve una hija. Ahora, ¿qué pasa con esa hija cuando se casa? ¿Qué pasa con esa hija cuando sale de mi autoridad? En este caso, Marta, hija de un padre romano, el cual ella también es romana, se casa con otro ciudadano romano. A pesar de que ella se casó, salió de mi hogar, ella sigue, o sea, ella sigue siendo mi hija. De una u otra manera, yo ejerzo mi autoridad como pater familia. Pero llega a un modo completo, o sea, la autoridad ejerce completamente en el esposo y en el pater familia de la familia del esposo. Bueno, ya ahí entraría todo el tema de los manos, el humano, sinamano, todos esos tipos de matrimonio, que son las potestades civiles que tiene ese esposo sobre la esposa. Pero es un tema un poco más profundo para tener que aclararlo en esta parte de la patria potestad, pero sí es cierto que se casa la mujer y pasa a ser práctica y completamente, en cierto punto, a ser de otra familia, a ser la hija de otro padre. Sí, y eso del sí humano y el que humano es interesante porque el sí humano en español es sin mano. Es decir, el esposo, o sea, no se casaron, no tuvieron un proceso legal. Por lo tanto, ella sigue siendo independiente, pero en ciertos aspectos, no totalmente, porque sigue siendo parte de la tutela del padre. Y el cumano es que con la mano, o sea, él fue, pidió la mano, hizo su protocolo, todas esas leyes, y ella pasa a ser totalmente como una adquisición, o sea, como esa autoridad completa del pater familia, o sea, del esposo de ella. Es súper interesante cómo se puede obtener esa patria potestad. Y bueno, continuando a un tema un poco parecido, podríamos hablar de la pérdida de la patria potestad. ¿Cómo
los hijos podrían perder la patria potestad. Hay ciertas condiciones para eso, ciertos casos fortuitos, ciertas cosas que no se pueden controlar, mientras que otras que sí. En caso tal, los padres de familia, el padre de familia, puede emancipar a su hijo, puede darle la libertad, por así decirlo, no es una libertad 100% real, como una libertad de derecho. La emancipación es una de las formas de perder la patria potestad, de estar completamente absuelto de ella. También puede ser la adopción, una vez que un hijo ya fue dado en adopción, el paterfamilia que tenía anteriormente ya pierde toda su autoridad y ese hijo pasa a ser el alieni juris de otro paterfamilia. Entonces, bueno, por esa parte la pérdida de la patria potestad es algo delicado también por el caso de que el hijo deje de como que cumplir ciertas normas, ciertas cosas aplicadas en las leyes romanas para que todos en la familia estuviesen bien armonizados, juntos, con alegría y todo, es bastante, bastante complejo en ese particular, no vamos a profundizar mucho sobre eso. Fíjate que el perder la patria potestad, hablando desde el punto de vista del paterfamilia, el paterfamilia también puede perder su autoridad sobre sus hijos. Por supuesto. Si él no cumple con los deberes, como tú dijiste, en las leyes romanas establecidas, como dar educación, la justicia, o sea, si él no cumple con eso, él va a perder totalmente su autoridad sobre sus hijos. Al igual que con la esposa, cuando hay un divorcio, ya el paterfamilia no tiene la autoridad sobre la esposa porque ya se separaron, o sea, ya no hay una unión. Por supuesto. Y bueno, creo que agregando a todo eso que hace que el padre de familia pierda su autoridad, deje de ser precisamente un padre de familia, también se puede sumar la incapacidad de cumplir con ese deber de padre de familia. Es decir, que ese hombre puede ser un sui iuris perfectamente, pero a través de un magistrado puede establecerse si es capaz o no de cumplir con esos deberes de padre de familia y también se puede ver por ese lado. Sí, es muy interesante este tema de la patria potestad, de verdad que son tantos factores que Sí, nos quedaremos cortos de tiempo profundizando en todo, qué mal que tengamos tan poco tiempo. La filiación, podemos hablar de la filiación como esa relación legal y biológica que tienen los padres con los hijos. Lo que veníamos hablando también, aunque se refiere más a una relación biológica, padre-hijo biológico, padre-hijo adoptivo también está muy estrechamente relacionado a la patria potestad y cómo puede ejercerse, qué tantas restricciones, qué tanto abarca. Aquí podemos entrar en la filiación, en la legitimación que lo mencionaste en un inicio. Tenemos la filiación legítima, la filiación ilegítima. Hijos ilegítimos, hijos legítimos. ¿Qué diferencias tienen? ¿Qué derechos tiene el uno y qué derechos tiene el otro? Básicamente, no está muy lejos de la realidad que hoy en día. Los hijos legítimos nacen dentro de un matrimonio debidamente formado, en un abanico extenso de posibilidades, de derechos, de tantas cosas dentro de la antigua Roma. Pero los hijos ilegítimos, que nacían fuera del matrimonio precisamente, tenían derechos mucho más limitados que los hijos legítimos. Claro, ellos podían ser legitimados por medio de requisitos legales, por un nuevo matrimonio de sus padres, o podían ser reconocidos por el pater familia, que si bien no le extiende tanto las puertas, no les abre tanto las puertas, sí puede como que darle una sombra a que puede seguir siendo parte de una familia. bueno, la verdad que es demasiado interesante y es impresionante